Continuamos hoy recordando la vida y la obra del filósofo y dirigente político francés Daniel Ben-Said, al hilo de su obra Una lenta impaciencia, que se ha publicado recientemente en español. Nos acompañan de nuevo el politólogo Jaime Pastor, que es el autor del prólogo de esta edición, y Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos con nosotros también al profesor Jaime Pastor, que nos ha acompañado en el programa anterior. Pues aquí tenemos la oportunidad de seguir reflexionando sobre esta vida de Daniel Ben-Said, que refleja pues una parte importante de esa generación del 68, ¿no? De esa generación que intenta recuperar un marxismo revolucionario. El otro día nos quedábamos en la experiencia de América Latina, ¿no? Pero hay algo, Jaime, y es que, como tú sabes muy bien, hay una parte del pensamiento conservador que ha intentado interpretar la idea de que frente al 68 lo que hay que oponer es el 89. Entonces la idea es, efectivamente, estos señores son herederos del 68, pero realmente lo que va a triunfar es el 89 gracias a que existió Reagan, gracias a que existió Thatcher, gracias a que existió Karol Wojtyła, gracias a que cayó el comunismo. Y entonces en esa perspectiva, ¿qué ocurrió en el 89? Y claro, igual que el otro día hablábamos de la figura de León Trotsky, del asesinato en Coyoacán, pues tenemos la figura de Mandel, ¿no? Al que le tuvimos aquí en la radio de la UNED, ¿no? Siempre lo recuerdo aquello, que hicimos el programa y después nos fuimos al Ateneo a una mesa donde él nos explicaba qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo, y explicaba con mucha fuerza aquello, el que decía aquella palabra, los burócratos, decía el hombre, los burócratos. Entonces él explicaba que, claro, allí había un elemento donde la gente, frente a la idea de la casta burocrática, frente a la idea de que somos el pueblo, entonces la idea de que podía haber una revolución antiburocrática, la idea de que había habido una revolución traicionada. Y de pronto empieza en Alemania el proceso cuando empiezan a decir, no, el pueblo, somos un pueblo, ¿no? Entonces esos acontecimientos tan rápidos de noviembre del 89 a octubre del 90, cuando efectivamente van a consagrar la unidad alemana, y a partir de ahí ya, pues vuelve con fuerza un nacionalismo de Estado que va a marcar cosas importantísimas después, Maastricht y todos los debates que llegan hasta ahora del papel de Alemania, ¿no? Pero además de eso, plantea este problema que aquí Daniel Ben-Said, con una sinceridad enorme, cuenta de que cuando Mandel les está hablando, la gente se empieza a mirar como diciendo, pero ¿cómo que es esto que vuelve Rosa Luxemburgo? Pero este hombre, ¿dónde está? A él le parece casi, llega a decir, patético, y bueno, le queda ya poco tiempo, le queda hasta el 95 que fallece. ¿Cómo vivisteis vosotros eso, ese debate, esa esperanza de que realmente allí se pudiera producir lo que Trotsky había llamado, ¿no? Una revolución antiburocrática, mantener las conquistas del socialismo sin ir al campo de la modernización imperial, de la modernización capitalista, mantener esas conquistas, pero a la vez acabar con lo que había sido todo el problema del estalinismo y tal? ¿En qué medida vosotros, eso es una segunda pregunta colindante, habíais vivido? Porque Mandel sí le dedicó escritos a esto. Cierta esperanza también en la perestroika de Gorbachov, ¿qué diferencias, qué cercanías había? Sí, bueno, ahí está, ¿no? Es decir, que Ernest Mandel analizaba, y en eso estábamos de acuerdo, ese proceso de movilización popular que se estaba dando y que, bueno, pues que había que apoyar porque tenía una dimensión antiburocrática evidente, ¿no? Pero claro, ahí sí pensó un poco en la posibilidad, ¿no?, de transcrecimiento de ese movimiento, del acontecimiento de la caída del muro de Berlín. Bueno, pues eso, en plantear un socialismo alternativo, es decir, repetir la experiencia de Checoslovaquia, pero bueno, pues en un país de alguna manera más central de Europa entonces. Y claro, sí veíamos que, bueno, lo veíamos con menos optimismo que él, diríamos, ¿no? Es decir, eso sí está claro, porque claro, veíamos el contexto, es decir, claro, era el contexto de hegemonía ya del neoliberalismo en el mundo occidental, ¿no? De final de la Guerra Fría, pero final de la Guerra Fría con Gorbachov, que en cierto modo no era, se producía cuando ya se había desinflado el movimiento contra los euromisiles, que fue muy potente en la propia Alemania, ¿no? Veíamos que el contexto, desde luego, no ayudaba a que se emergiera una alternativa de izquierdas, diríamos, capaz de contrarrestar esa
ofensiva neoliberal que ya se estaba dando entonces, ¿no? Pero bueno, obviamente teníamos ese sabor agridulce, ¿no? Es decir, bueno, oye, muy bien que caiga el muro de Berlín, es evidente que no defendemos ese régimen, pero claro, cuando ya vimos que ni siquiera se dio ese proceso, digamos, de un referéndum, como el Jürgen Habermas mismo defendía, ¿no? Es decir, cuando veíamos que ni siquiera se llegó a tener la fuerza para imponer un referéndum que permitiera plantear una reforma de la Constitución misma, ¿no? Es decir, bueno, pues que fue una anexión, pues claro, ahí sí que vimos que se frustró la expectativa de desborde del marco neoliberal que se estaba imponiendo en ese tránsito precisamente de el pueblo a un pueblo, ¿no? Claro, ahí cuenta muy bien Daniel Ben-Said un tema que va a ser central, y es en la interpretación de la caída de los regímenes del Este, además del tema del neoliberalismo, del triunfo del mercado, de los que van a hablar después de siglo americano, después de la Primera Guerra del Golfo, Bush padre y tal. Pero claro, ahí aparece algo también que es un poco lo que había quedado sofocado, es decir, lo que había quedado sofocado por el Pacto de Varsovia, pues bueno, los países que en un momento determinado, pues Checoslovaquia acaba siendo Chequia y Eslovaquia, cómo van viviendo ellos su pasado con aquel final tremendo de Ceausescu en Rumanía, cómo van viviendo lo de Hungría, lo de Polonia con el papel de la religión, cada uno va recuperando de alguna forma su tradición nacional. Pero hay un lugar donde de pronto aquello estalla, que es la antigua Yugoslavia. Entonces, claro, yo que asistí en Dubrovnik, en Kaptad, a un debate sobre el tema del futuro del socialismo, donde, por ejemplo, estaba allí Robin Blackburn, estaba allí figuras de la New Left Review, había mandado ponencias Mandel, había mandado ponencias Ingrao, que no estaban, pero habían mandado ponencias, y había gente pues ahí de partidos socialistas y comunistas de toda Europa Occidental, de movimientos tercer mundo, lo que era el recuerdo de Tito, todavía esto era en el año 85, ¿no? Sánchez Vázquez estaba, González Casanova, claro, cualquiera nos hubieran dicho que de pronto aquello iba a estallar de aquella manera, Serbia, Bosnia, Croacia, Alemania apoyando a Croacia, el recuerdo de algo previo que es ya la Primera Guerra Mundial, o el recuerdo de lo que había sido el Imperio Austrohúngaro, lo que había sido aquel conflicto. Entonces hay una frase muy bonita, ¿no?, de Daniel Ben-Said, que es un poco esta tensión de ilustración y romanticismo. ¿En qué medida cuando no das una salida racional, lo que ha quedado reprimido irracionalmente vuelve a salir con toda su intensidad, con toda su fuerza? El problema de la etnia, el problema de la religión, el problema de la raza, ¿no? Entonces ahí tú, que has trabajado tanto los temas de la nación, los nacionalismos, ¿qué empieza a pasar ahí? Es decir, ¿cómo podéis vosotros, habiendo tenido una vivencia tan potente, internacionalista, seguir por un lado atendiendo a que lo reprimido vuelve, pero a la vez vuestra vocación, que siempre fue fuertemente internacionalista? Bueno, está claro, el problema es que lo que constatamos es que no se ha producido esa caída de regímenes por revoluciones desde abajo en la mayoría de esos países, ¿no? Porque claro, la historia de Polonia es distinta, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la ex Yugoslavia, pues claro, era un régimen que se basaba en cierto modo en la legitimidad de Tito, ¿no? Es decir, de la legitimidad antifascista del régimen de Tito, ¿no? Entonces, claro, una vez desaparece su figura, una vez se entra en una dinámica de crisis económica, de endeudamiento, no olvidemos de Yugoslavia, respecto al Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, pues lo que se ve es ese desarrollo de tendencias centrífugas y, claro, pues la fractura principal que aparece es la que tiene que ver con las identidades nacionales y además en un sentido, pues eso, más etnicista, ¿no? Es decir, no en un sentido, digamos, más plural, ¿no? Claro, pues es un poco la gran contradicción. Nosotros tenemos una colega también, ¿no?, Catherine Samari, que ha estudiado mucho esa experiencia yugoslava antes y después, porque claro, en los años 60 en Yugoslavia pues había experiencias de autogestión, ¿no?, pero no había planificación democrática, diríamos, ¿no? Había federación, pero había un partido único, ¿no? Y había cierta hegemonía del nacionalismo serbio respecto al resto de identidades nacionales, ¿no? Entonces, claro, cuando el nacionalismo serbio reacciona además en términos defensivos, pero también militares,
frente a Croacia, ¿no? Frente a Eslovenia, que es la primera, ¿no? Y cuando, claro, además ahí sí está el papel de Alemania, ¿no? Apoyando abiertamente. Y del Vaticano. Y del Vaticano, ¿no? Apoyando abiertamente esas tendencias centrífugas, pues ahí se mezcla lo que es el legado de un régimen burocrático que, aunque descentralizado, se basaba en un partido único y en una nacionalidad hegemónica, ¿no? Luego, el lugar geopolítico de eso, en ese contexto, digamos, de fin de la Guerra Fría, y, claro, el descrédito de lo que había sido el socialismo, ¿no? El efecto dominó que ya estaba teniendo en el conjunto de los países. Entonces, claro, la única entidad refugio, diríamos, que aparece en ese contexto de crisis de ese socialismo simbolizado en Tito, pues es la identidad nacional, ¿no? Claro, y en ese tema de la identidad refugio, curiosamente, hay un tema que en el libro aparece, parte es cronológico, en parte no, porque vuelve a cosas del pasado, las vuelve a recoger, ¿no? Que es esta cuestión de la identidad judía de Daniel Ben Said, ¿no? O sea, él ahí vuelve a recordar lo que habían significado los campos, cómo lo vivía su padre. Bueno, pues una cosa muy frecuente de gente que ha transmitido esa experiencia de decir: yo no voy a la sinagoga, no me vivo con práctica religiosa, yo estoy en otra experiencia, pero no acepto que el antisemitismo campe por sus respetos y tal, pero tampoco estoy dispuesto a aceptar que cualquier crítica al Estado de Israel me incluya en el campo del antisemitismo. Entonces ahí hay algo muy profundo, ¿no? Porque es el tema de que en qué medida la cuestión judía, porque afecta al marxismo clásico, afecta al propio Marx, pero afecta también a la cultura republicana. ¿En qué medida se pensaba que, bueno, pues esto con una política de asimilación pues quedaría de alguna forma como una identidad más, pero que eso no estuviera en el espacio lo público, etcétera? Entonces, cuando ellos de pronto ven todo eso cómo va creciendo en esa parte de Francia con el antisemitismo, hay que recordar que, aunque no les guste recordarlo a muchos de ellos, que verdaderamente frente a la heroicidad del pueblo español de aguantar 3 años, aquello no duró nada. Al principio entró Hitler allí, en París, en nada, aunque después es verdad que tuvo su mérito en la resistencia, pero no cabe la menor duda que, lo explica Chávez, Nogales y otros, la diferencia fue abismal. O sea, estos que pretenden hacer una interpretación de la historia como si España fuera un país cainita, inexorablemente condenado a matarse entre sí, frente a ellos un mundo civilizado, y por usted no, allí resistieron aquí 3 años y allí aquello avanzó, pero eso mismo les hizo recordar cómo se había construido la nación, cómo el tema del positivismo tampoco valía, cómo el tema de la Tercera República. Entonces, a él le afecta eso en el sentido de qué es ser judío en Francia, pero qué significa ser judío en relación al Estado de Israel. Y ahí vuelve a recordar cosas de Hannah Arendt, cosas de Isaiah Berlin, muchos autores de en qué medida hay que hacer esa defensa incondicional, o en qué medida en momentos determinados tienes que decir no en nuestro nombre, incluso cuando habla de esa manifestación. ¿Fue un debate que teníais vosotros, o ya cada uno iba por su campo, ya no había, digamos, un receptáculo? No, bueno, con nosotros, la gente que estábamos por aquí, no tanto, pero en Francia sí, porque claro, en Francia es donde hay la minoría más potente de judíos en Europa. Claro, había el chiste que cuenta Daniel, casi todos los de la dirección eran judíos, ¿no? Entonces, claro, él lo vivía mucho. Y cuenta, pues eso, como en algún momento pues firmaba manifiestos que también generaron polémica entre la gente de la izquierda, digamos, antisionista, ¿no? Y bueno, pero ahí está también la explicación del interés por Spinoza, ¿no? O por Uriel da Costa. Yo me acuerdo que me pidió el libro de Gabriel Albiach, ¿no? De la sinagoga vacía. La sinagoga vacía, sobre Uriel da Costa, ¿no? Que tenía esa curiosidad por el marranismo, ¿no? Sí, sí. Por eso él apostaba por ese comunismo marrano, diríamos, ¿no? Y sí, él, yo creo que se dio cuenta después, porque claro, aún hoy en Francia, ¿no? Pues ya sabemos que, vamos, entre gente, Janet Abel, por ejemplo, que es otra compañera de entonces, ¿no? Pues tenían sus diferencias, eran antisionistas, pero había sus dudas, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿no? Pues, oye, ¿qué pasa? El boicot a Israel es la mejor táctica. Es decir, que en un contexto como el francés, de antisemitismo todavía potente, ¿no? Pues claro, cómo desmarcarse de unos y de otros, ¿no? Y eso sí, él, en momentos críticos en Francia, pues lo vivió con y ahí cierta está tensión, ¿no? La otra herida, que después en otros libros de él, sobre el tema de la secularización, el tema de la política profana. Y entonces, claro, también la cuestión de Argelia está ahí, no solo por el recuerdo de lo que fue Argelia, sino por el problema de la inmigración, por el problema de la laicidad,
por el problema de la República, yo creo que explica muy bien esa imagen que en ocasiones hay laicistas españoles que tienen, ¿no? Que es esta visión un poco de la mezcla entre el positivismo y el liberalismo. Entonces esto se resuelve porque, mire, como la religión es una cosa que ha quedado inexorablemente atrás como una superstición y la ciencia es la que ha sustituido completamente sobre, si usted quiere, como una cosa ancestral, le permitimos porque somos tolerantes porque lo mantenga usted a nivel privado, pero vamos, no perturbe usted la plaza pública porque la escuela está para lo que está, para crear ciudadanía. Claro, todo eso, claro, protestantes, católicos, la cuestión judía, pues ha funcionado más o menos hasta que de pronto llega un momento que hay una parte de la gente que pita el himno, que empieza a atacar el tema de la laicidad, y entonces se preguntan qué está pasando, qué pasa con esa inmigración, por qué no se siente reconocido, dónde ven ellos que pueden encontrar su identidad, pero en qué medida hay un peligro de que les exijan un deber de pertenencia para mantener esa identidad. Yo creo que él ahí hace reflexiones muy interesantes, ¿no? Sobre qué... Porque también es otro de los debates, igual que yo no quiero ser antisemita, pero no me obligue usted a ser sionista, otro de los debates es soy republicano, pero ¿qué quiere decir hoy ser republicano? Exactamente, y más en Francia. En Francia, ¿qué quiere decir? Asumo el pasado colonial, asumo que ustedes tienen simplemente que aclimatarse a esto, ustedes no pueden tener ninguna identidad cultural propia, aunque sea el refugio que ellos encuentran frente a que solamente al oír el apellido ya les ponen en un tipo de situación social, de barrio periférico. Hay reflexiones ahí de gran interés en él, ¿no? Sí, no, yo creo que lo vive mucho porque, claro, el republicanismo mayoritario en Francia es uniformizador de las minorías, ¿no? Es decir, que bueno, que se integren, ¿no? Que se integren, pero que en el fondo es más asimilación que otra cosa. Pues eso explica también cómo ha ido creciendo la extrema derecha en Francia, apoyándose en ese republicanismo uniformizador, ¿no? Entonces, claro, Daniel trataba de tener una idea no liberal, diríamos, pero sí, bueno, pues reconocimiento de la diversidad, de que la cuestión de la religión no podía ser considerada como algo meramente privado, nada parecido, y bueno, pues los debates sobre el pañuelo, el velo, que siguen, que también ha creado, fracturas dentro de la propia izquierda radical francesa. No cabe duda. Y del feminismo, obviamente. Y el feminismo, claro, porque está el debate con el multiculturalismo, el debate sobre la ilustración. Claro. Hay una cosa importante, ¿no? Ya vamos entrando en el tramo final de esta reconstrucción de Daniel Ben-Said. Vamos a ver, él dice, ¿no? Con gracia, este Mandel que era un economista, este Mandel que tenía este optimismo de la voluntad, pero en él hay a la vez una cosa muy interesante que es la memoria de los vencidos, la cosa de Walter Benjamin. Yo cuando murió Mandel hice un artículo que después me cambiaron el título. Me pidieron un artículo, sí, porque les pareció demasiado pesimista, que era la memoria de un vencido. Entonces me dicen, esto queda demasiado dramático, vamos a ponerlo de otra manera. Entonces, hombre, yo trataba de un perdedor. Sí, claro, como si fuera un perdedor. Yo trataba más bien de decir en qué medida, claro, la memoria de alguien que tú recoges su legado, aunque no ya solo ha sido vencido, ha sido asesinado, como el caso de Trotsky, o ha sido en un momento determinado ve defraudada su expectativa de que crezca una revolución antiburocrática, pero ahí él mantuvo, bueno, pues la idea, no, hombre, ya no la idea aquella de que la crisis de la humanidad es crisis de dirección revolucionaria como una cosa obsesiva, pero sí la idea de que no era solo un problema de que no hubiera un partido de vanguardia, sino que qué significaba ese tipo de ideales, que lo explica ahí muy bien, por ejemplo, ya cuando surge siglo XXI, el 11S, posterior, las guerras de Irak, dice, pero ¿por qué nos hacen ustedes volver a elegir entre dos campos? El estar en contra de la guerra no quiere decir estar a favor de Saddam Hussein o estar a favor de Bin Laden, explica ahí muy bien. Pero él de ahí vuelve algo que era muy poco de Mandel, ¿no? Que es la filosofía de la historia, Walter Benjamin, la idea de la memoria, la idea del pasado, la idea de la nostalgia, y curiosamente en esto tiene igual que se le nota la fuerza de él frente a la gran figura que era Mandel, ¿no? Su té con Perry Anderson, ¿no? Por la idea de cómo Perry Anderson iba reconstruyendo lo que eran las huellas del materialismo histórico, lo que había sido el marxismo occidental. Entonces él sí se le nota allí como más, por ejemplo, frente a lo frío y lo cálido, recuperar cosas de la esperanza, la redención, aunque ya sé que no es el campo que le ha gustado más a Jaime Pastor, porque como buen politólogo ha sido más estricto en plantear los términos de una forma más acotada, más académica. Esto parece más a los Reyes Mate, pero ¿cómo ves tú esa deriva de él, ese interés por la filosofía de la historia? Bueno, ahí está, ¿no? Y claro, a partir de los 90 y tantos, ¿no? Cuando él también conoce la enfermedad que se le está ahí extendiendo
es cuando él opta precisamente, bueno, pues una mayor dedicación a esa reflexión. Y claro, él había estudiado filosofía, con su director de tesis había sido Henri Lefebvre, ¿no? Y bueno, él se había relacionado, ¿no?, con cantidad de pensadores. Además consiguió, ¿no? Es decir, yo creo que lo bueno es con revistas como Contretemps, con encuentros, porque yo menciono ahí en el prólogo, ¿no?, revistas de otros ámbitos, de otros países, porque además Daniel ha sido de los pocos que se abrió al marxismo anglosajón, diríamos, o al pensamiento crítico anglosajón, porque la mayoría de los pensadores franceses pues son de alguna manera muy francocéntricos, diríamos, ¿no? Entonces, claro, Daniel pues trató de dialogar. Y yo es lo que le decía una vez, también comentándolo con Miguel Romero, es decir, que dejaba con hambre, diríamos, en muchos de sus trabajos, porque recorría tantos, dialogaba con tantos pensadores que no profundizaba en la mayoría de ellos, desarrolla más, ¿no? Pero claro, él quería conversar con todos ellos. En Francia tuvo muy buenos debates con Alain Badiou, ¿no? Con Etienne Balibar, es decir, gente que venía de Althusser, ¿no? Es decir, de alguien contra el cual Daniel había sido escrito, ¿no? Es decir, su voluntad era un poco conectar también con Walter Benjamin, juntar corriente cálida y corriente fría, diríamos, del marxismo, ¿no? Pero gente que viene de esa tradición que vosotros recuperáis muy bien a través de la página web de Viento Sur, pero a algunos también les ha interesado, ¿no? Por ejemplo, Enzo Traverso, el debate que él tiene con Hobsbawm, claro, o Michael Lowy, o sea, sí les ha interesado hacer como una reconstrucción compleja de lo que es el siglo XX, de lo que es ya, bueno, ahora ya llevamos casi 20 años del siglo XXI, ¿no? Sí, hombre, yo creo que ahí están Enzo Traverso y Michael Lowy, ¿no? Michael Lowy más acotado, pero como Enzo Traverso, como es un historiador, no está vinculado orgánicamente a nuestra corriente, pero viene esa corriente y es amigo, ¿no? Por ejemplo, publicamos un libro de Mandel, el significado de la Segunda Guerra Mundial, con un prólogo de Enzo Traverso, muy bueno en mi opinión, ¿no? Y sí, yo creo que ahí hay puentes, ¿no? Hay puentes que han tratado de desarrollar, y sí, Enzo Traverso hoy yo creo que en cierto modo sigue dialogando un poco con Daniel en ese terreno, ¿no? Es decir, una reinterpretación, ¿no?, de la historia, ¿no?, más autocrítica, diríamos, que la que haría Daniel Ben-Said o la que haría Michael Lowy, ¿no? Pero bueno, quizás en un sentido ya más distante de la política práctica, ¿no? Y ahí, aunque el libro termina en el 2003, él fallece en el 2010, pero él, ¿cómo vivió o ya se implicó menos en los debates, por ejemplo, sobre la Constitución Europea, 2005-2006, la figura de lo que va a ser después el inicio posterior, de la figura de Mélenchon, la figura de la Francia insumisa frente a la izquierda anticapitalista, o eso ya es muy posterior? Bueno, con la Constitución Europea sí que se implicó, yo recuerdo, por ejemplo, en el Foro Social Europeo de Florencia en 2003, ¿no?, que ahí tuvimos un debate pues con Chris Harman, que era un dirigente del Socialist Workers' Party de Gran Bretaña, también un intelectual de referencia, ¿no? Y también trató de dialogar, por ejemplo, con Toni Negri, ¿no?, que tenía una posición muy distinta respecto a la Constitución Europea, ¿no? Es decir, pero claro, siempre situando el debate en un terreno más, digamos, elevado para entendernos, ¿no? Claro, la experiencia francesa, ahí está el fracaso del ensayo que hubo con, no tanto con Olivier Mesancenot, sino lo que fue el NPA, ¿no?, el nuevo partido anticapitalista. Es decir, que él trató también con lo que había sido la nueva generación de movimiento antiglobalización, aunque en Francia no tuvo tanta fuerza como en otros lados, ¿no?, pero también con lo que había sido precisamente la victoria en el referéndum de la Constitución Europea, pues ir hacia un partido, digamos, mucho más amplio, mucho más plural, no con la delimitación ideológica, ¿no?, que tenía. Él asumió ese riesgo, ¿no?, pero claro, luego el devenir posterior pues ha hecho que no hubiera esa confluencia que habría estado
Porque hay citas en un momento determinado, por ejemplo, a Cheveneman, citas a Miner, citas a los que también tenían una posición contraria. Claro, ahí están las diferencias, con lo que era un republicanismo más... Ahí es un soberanismo. Él trataba, no compartía ni el soberanismo, además el soberanismo de gran nación de Cheveneman, ni, pues tampoco lo que acabaría siendo luego la evolución de Mélenchon, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Como dice muy bien Jaime, está la cantidad de referencias que hace Daniel Ben-Said, que daría para muchísimo más, pero esperamos que como aperitivo para nuestros oyentes les anime a leer esta obra, Una lenta impaciencia, de Daniel Ben-Said, publicado por Silone y por Viento Sur. Nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias.